Hola estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Entonces, cumplo con enviarles la clase que les debía. Voy a empezar repasando contenidos desde el retículo neumático liso en adelante que considero que son importantes, ¿vale? Voy a hacer pausas entre la clase, em, pero voy a dejar grabando igual. Ustedes pueden adelantar después el video para no cortar la grabación, ¿vale? Así que vamos con ello. Vamos a repasar un poquito de retículo cromático liso. Simplemente recordar que es liso porque no tiene ribosomas, ¿cierto? Es más tubular y esférico, ¿vale? Em, por ahí su función principal tiene que ver un poco con la síntesis de lípidos, em, lípidos de membrana. Ya sabemos también lo importante que son los lípidos de membrana porque tenemos muchos organelos o varios organelos, ¿cierto?, que están formados por membrana. Entonces, hay lípidos que se forman acá, como los fosfolípidos que estoy mostrando acá abajo, que después son intercambiados a otros lípidos, a otras membranas, perdón, de otros organelos. También las hormonas esteroidales son importantes acá. Em, las hormonas esteroidales son hormonas que tienen interés por ahí en el sistema endocrino. Son señales químicas, ¿cierto?, que regulan eh, la homeostasis del organismo, ¿vale? O sea, el equilibrio interno entre otras cosas. Pero eso, bueno, estos son lípidos, por eso está aquí el metabolismo de lípidos y los fosfolípidos también son lípidos, ¿vale? Así que recordar eso. Detoxificación, por ahí en los hepatocitos, que son las células del hígado, ¿cierto? Está muy desarrollado el retículo del REL o retículo dermático liso, ¿cierto? Porque una de sus funciones, ¿cierto?, es detoxificar. ¿Vale? Tiene unas proteínas especiales ahí en su interior que tienen función de detoxificar. No están dentro de nuestros contenidos esas proteínas. El almacenamiento de calcio también es importante por parte del REL, pero esto lo vemos más adelante nosotros cuando hablemos de tejido. Vamos a hablar de contracción muscular y vamos a hablar específicamente del retículo sarcoplásmico, que así se llama el REL acá. Pero eso era lo más importante que tenía que recordarles con el REL. Por ahí quizás no le di tanta importancia a la síntesis de lípidos. Nosotros entonces ya habíamos hablado del retículo neumático rugoso, ¿cierto? Ahora me estoy cambiando a Golgi. Y habíamos dicho que aquí ocurría la síntesis de proteínas, ¿cierto? Eso lo tenemos en la clase que estoy mostrando ahora, que es una clase que es modificada, que se la estoy dejando se la estoy dejando ahí en el Teams. Y bueno, habíamos dicho que esto que era importante, ¿cierto? Que aquí había síntesis de lípidos y simplemente estoy hablando de esto, de este recorrido. Nosotros estamos en este recorrido, con síntesis de proteína. Síntesis de proteína. Se sintetiza la proteína en el RER, ¿cierto? La proteína queda en el RER y la proteína va a ser modificada en el Golgi, ¿cierto? Pero estamos en este tipo de proteínas, ¿vale? Estos tipos de proteínas estamos hablando. Y por ahí nos van a interesar harto las proteínas de lisosomas, que son enzimas, ¿vale? Entonces, estas proteínas van a ir a ser modificadas a Golgi y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora, ¿vale? En esta ruta estamos. En esta ruta estamos. Solamente que hicimos como una vuelta donde fuimos a hablar del REL, pero retomamos con la ruta de la síntesis de las proteínas. ¿Vale? Entonces acá estamos, ¿cierto? Está la síntesis proteica en el RER, ¿cierto? Porque ahí están los ribosomas, eso ya lo habíamos discutido en clase anterior. Y las proteínas van a ser modificadas a Golgi. Nosotros ya habíamos empezado a hablar de Golgi, ¿vale? Recordar que Golgi es bicapa lipídica también, en membrana, ¿cierto? Tenemos la zona cis y la zona trans, ¿vale? La zona cis es la que mira hacia el red y el núcleo, ¿vale? Recibe las vesículas de red. Recordar que las vesículas de red son bicapa lipídica, ¿cierto? En su interior tienen proteínas, ¿cierto? Entonces ahí vienen esas vesículas, ¿cierto? Esas vesículas se dirigen acá hacia el aparato de Golgi
Y en el aparato de Golgi, ¿cierto? Se fusionan las vesículas, ¿cierto? Porque las vesículas son membrana y la proteína queda en el interior. Aquí son modificadas, ¿cierto? Que es una modificación ortoquímica, ¿cierto? Que no nos compete tanto, sino que simplemente decir que son modificadas, que por aquí se modifica y quedan definitivamente transformadas en proteínas que cumplirán su función, o sea, son como que toman sus características especiales, se dice por ahí, ¿vale? Se modifican, ¿vale? Y por acá por la zona trans, las proteínas son seleccionadas, se dice, ¿vale? Son seleccionadas porque, como yo te estaba conversando en la clase anterior de RER, hay tres tipos de proteínas que vienen siendo sintetizadas acá, que lo voy a repetir de nuevo. Proteínas de membrana, proteínas de secreción y proteínas de lisosoma, ¿cierto? E insisto por aquí, por ejemplo, esta pelotita morada que se ve acá sería como, estaría graficando como las proteínas de lisosomas, ¿vale? Entonces acá se produce la selección y se destina, se dice, ¿cierto? Selección y destinación. Y por eso que vamos a ir a hablar de Golgi y tenemos que hablar varias cosas de Golgi. Aquí está saliendo una proteína de secreción, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ya estábamos hablando de Golgi, ¿cierto? Orgánulo membranoso, ¿cierto? Que se ubica cerca del núcleo, al lado, y centrosoma, ¿cierto? Del centrosoma se originan los microtúbulos, formados por cisternas o sacos aplanados, que lo vemos ahí. En sí son sáculos aplanados, ¿cierto? Y ese se le llama completo, a todo esto completo se le llama dictiosoma. Son nombres técnicos igual que no nos interesan tanto, pero igual, tengo que nombrarlo. Pero bueno, ahí está la cara cis, que ya la estaba comentando, que mira hacia el núcleo y el RER, ahí como que repito cosas, ¿cierto? Y por acá está la cara trans, que mira hacia la membrana. Entonces, aquí se dice siempre, ¿cierto? Que como que vienen vesículas y ahí se fusionan las vesículas acá, ¿cierto? Y por acá cuando salen vesículas como que se produce una yemación, se dice. La yemación es cuando se genera la vesícula nomás, ¿vale? No hay que complicarse mucho. Em, Cara trans, hacia la membrana, repitiendo cosas. Funciones del complejo de Golgi, dentro de sus funciones están el maduramiento, el procesamiento, ¿cierto? O maduración, que vendría siendo, ¿cierto? Em, y ahí se encuentra la modificación de la proteína, ¿cierto? Modificación de la proteína, modificación de lípidos igual, síntesis de polisacáridos, ¿cierto? Se seleccionan, ¿cierto? El material y se destina. Entonces está como maduración sería toda la idea de acá arriba, después se selecciona y se destina. Principalmente eso es, ¿cierto? Se maduran las proteínas acá, son modificadas químicamente. Acá en la cara trans, ¿cierto? En la cara trans es donde se seleccionan las proteínas, ¿cierto? Y después se destinan. ¿A qué destinos? A los que ya hemos ido hablando, ¿cierto? De lisosoma, de membrana, ¿cierto? O de secreción, proteína de secreción. Por ejemplo, las enzimas son las que se secretan, van hacia afuera. Entonces, eso es complejo de Golgi. Em, Tampoco es mucho más, ¿cierto? Tampoco es mucho más de lo que estoy diciendo, ¿vale? Em, Vuelvo a repetir, ahí está la cara cis, mira hacia el núcleo, cara trans, dictiosoma. No hay que aprenderse mucho detalle tampoco. La ruta, ¿cierto? Que la vuelvo a repetir. Acá sería una proteína de secreción, por ejemplo, proteína de membrana aquí, y acá sería una ruta del lisosoma, ¿vale? Simplemente aquí muestro las modificaciones químicas, pero no hay que aprendérselas, sino que simplemente les digo que lo que se modifica es el carbohidrato de la proteína, porque recordemos que la proteína ya había sido glicoxidada allá en el retículo neumático rugoso. Una de las funciones del RER era unirle un carbohidrato. Unirle un carbohidrato, ¿cierto? Y este carbohidrato es modificado acá en el aparato de Golgi, pero simplemente eso, no hay que aprenderse nada. Esta es la maduración, ¿cachai? Una maduración química. Ujú. El aparato de Golgi está muy desarrollado en células caliciformes, ¿vale? El RER también está desarrollado, ¿cierto? El retículo neumático rugoso,
pero el aparato de Golgi mucho más, ¿cierto? Porque aquí se modifican estas glicoproteínas y después son secretadas en vesículas, ¿vale? Entonces, por eso sus compañeros el otro día en las presentaciones de la, mm, de la infografía hablaron de la célula caliciforme. Son súper importantes las células caliciformes en los epitelios porque colaboran en mejorar el flujo de los líquidos, por ejemplo, en la digestión, ¿vale? O también el flujo de el mucus acá en el aparato respiratorio. Pero eso, se nombran porque tienen muy desarrollado el aparato de Golgi. Simplemente acá indicar, ¿cierto?, que lo que estamos diciendo de las proteínas BNDR se modificadas en Golgi son seleccionadas y destinadas por Golgi, ¿vale? A los tres destinos que ya he repetido insistentemente, ¿cierto? Que son vesículas secretoras, ¿cierto? Enzimas que van hacia el exterior, ¿cierto? Por acá, proteínas de membrana, ¿cierto? Glicoproteínas, recordemos que la membrana plasmática tiene fosfolípidos y proteínas, ¿cierto? Y hay proteínas que están unidas a carbohidratos. Bueno, estas son las glicoproteínas que vienen acá de Golgi. Y por otro lado, ¿cierto? Esto vendría siendo como lo nuevo ahora, decir que también de aquí vienen enzimas, ¿cierto? Sabemos que las enzimas degradan, ¿cierto? Y hay enzimas que degradan acá moléculas que vienen de afuera a partir de las endocitosis, ¿cierto? Por aquí vendría una endocitosis, ¿cierto? Se forma algo que se llama un endosoma temprano, que después se une con enzimas que vienen de Golgi y ahí se forma un lisosoma. Entonces aquí hay degradación de la molécula que viene desde afuera y las enzimas actúan, ¿cierto? Eso lo vuelvo a repetir en una imagen más adelante, ¿vale? Pero ahí estamos como repitiendo algo nuevo, ¿cierto? La formación de los lisosomas. Y este proceso que estoy describiendo ahora es lo que se le llama digestión intracelular. Digestión intracelular. Esta la desarrollan como los macrófagos que hemos visto en los videos, ¿vale? Entonces, aquí ya me cambio de aparato de Golgi a hablar de lisosomas, ¿cierto? Pero los lisosomas vienen del aparato de Golgi, eso es importante mencionarlo. Y ahí me detuve a tomar agua. Bien, me estoy escuchando, a ver si me estoy escuchando. Bien, entonces, ya te estaba conversando que los lisosomas son organelos, ¿cierto? Que provienen de enzimas que son sintetizadas en RER, maduradas en Golgi y después seleccionadas y destinadas aquí en el aparato de Golgi, ¿cierto? En la cara trans, ¿cierto? Todo, como que todo, estoy terminando hablando de todo, ¿cierto? Ahí se forman los lisosomas, ¿cierto? Y los lisosomas que tienen, bueno, en realidad son vesículas de membrana, entonces son bicapa lipídica, son membrana, ¿vale? Y en su interior tienen enzimas. Estas enzimas degradan, ¿cierto? Moléculas, eh, por eso se dice que desarrolla la digestión intracelular, ¿cierto? Y por ejemplo tienen enzimas como proteasas, nucleasas, glucoxidasas, lipasas, fosfolipasas, y estas son enzimas que degradan biomoléculas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si aquí en este endosoma, como estoy comentando, hay una fagocitosis, se fagocita una bacteria, por ejemplo, esta bacteria es degradada aquí en el interior porque este endosoma se junta con vesículas que vienen con enzimas desde Golgi y se forma el lisosoma. ¿Cachai? Esa es la secuencia que se está mostrando acá, ¿vale? Vienen vesículas con enzimas desde Golgi, se unen al endosoma. Aquí ya ya existió la fagocitosis, ya la bacteria, por ejemplo, la bacteria sería el ejemplo, vendría aquí, y ahí el lisosoma se fusiona, ¿cierto? Porque es bicapa lipídica, el endosoma también es bicapa lipídica, ¿cierto? Se fusionan y las enzimas quedan acá, ¿vale? Y ahí se forma el lisosoma,
Las enzimas degradan las biomoléculas. Por ejemplo, si la bacteria tiene proteína, degradan la proteína. Si la bacteria tiene ADN, degradan el ADN. ¿Sí? Eso hacen las enzimas hidrolíticas. Las proteínas degradan proteínas, nucleasas, ácidos nucleicos, glucosidasas, carbohidratos, lipasas, lípidos, fosfolipasas, fosfolípidos, fosfatasas, fosfolípidos y sulfatasas, grupos fosfatos, por ejemplo. Su interior es un pH 5. Eso tiene que ver con proteger a la célula. Por ejemplo, si se rompe un si se rompe un lisosoma, las enzimas quedan inactivas, porque son enzimas que solo funcionan a pH 5. Principalmente eso podemos decir del lisosoma, perdón. eh, es de bicapa lipídica, de membrana, lo vuelvo a decir, y además tiene enzimas hidrolíticas que desarrollan digestión intracelular, como estoy explicando acá. ¿Vale? Ahí muestro las enzimas simplemente que tiene el pH 5. Entonces no hay mucho más que decir. Son organelos relativamente grandes empaquetados por el aparato de Golgi, como lo estábamos comentando ya. Contienen enzimas hidrolíticas formadas por el RAR, también lo habíamos dicho, ¿cierto? Retículo aromático rugoso, y que posteriormente son seleccionadas en Golgi, seleccionadas y destinadas en Golgi. Aquí terminamos mostrando este esquema general, ¿cierto? Vesícula que viene con proteínas de RAR, ahí fueron sintetizadas, ¿cierto? Por acá entran a madurar a Golgi. Por acá son seleccionadas, después son destinadas, por ejemplo, a lisosomas. Acá vienen unas partículas endositadas, por ejemplo. Em, Ahí se forma el endosoma se fusiona, ¿cierto?, con vesículas que vienen de Golgi con enzimas y ahí se forma el lisosoma secundario. ¿Vale? Y aquí, si se obtienen por ejemplo, si las partículas que se ingirieron tenían proteínas, bueno, las proteínas forman aminoácidos, los aminoácidos se ocupan acá en la célula. Si las partículas ingresadas tenían lípidos, por ejemplo, ya los ácidos grasos se aprovechan acá dentro de la célula. Y así sucesivamente. Y pueden existir desechos, ¿cierto? Pero esto solamente en organismos unicelulares, como por ejemplo amebas, ese tipo o paramecium, los paramecios también. Eucariontes unicelulares. Recordemos que hay eucariontes unicelulares igual, ¿ya? Eso, eso estamos, como que todo aquí calza con el tema de los lisosomas, ¿vale? Que bien son proteínas que vienen de RAR, se modifican en Golgi y se forman los lisosomas, que tienen enzimas hidrolíticas, ¿cierto? Proteínas que degradan, que son como tijeras, le puedes decir tú igual, ¿vale? Hay ocasiones en que se forman, que las enzimas hidrolíticas degradan organelos envejecidos, ¿vale? Un detalle simplemente, eso se llama autofagia. Por ejemplo, una mitocondria envejecida se puede degradar igual por un lisosoma. También puede ocurrir, ¿vale? Esa es la clase de aparato de Golgi que tenía pendiente estudiantes. Entonces ahora me cambio a la clase de em, mitocondria, que sería lo último que entra para la evaluación del día martes. Bien, recordarles, ¿cierto?, que cuando hablamos de metabolismo, nos referimos a todas las reacciones químicas que ocurren en un organismo, ¿ya? Tanto para formar biomoléculas como para obtener energía, ¿cierto? Obviamente que ustedes ya saben que el anabolismo es cuando obtenemos energía, perdón, cuando formamos moléculas complejas a partir de moléculas simples. Y aquí el ejemplo principal, ¿cierto?, es la formación de nuestra proteína. Por ejemplo, el pelo, las uñas, ¿cierto? Eso sería como anabolismo, ¿vale? Eso lo formamos a partir de aminoácidos que comemos en la carne o en las legumbres, por ejemplo. Em, y
el catabolismo, ¿cierto? Es netamente la degradación de productos químicos, ¿cierto? Degradación de biomoléculas, perdón. em, Carbohidratos y lípidos son el principal ejemplo, ¿vale? Que son moléculas complejas, las degradamos a moléculas simples. Pero ¿qué es lo más importante? Que generamos energía, ¿vale? Entonces nosotros vamos hacia allá, el principal ejemplo es la glucólisis y los ciclos respiratorios o aeróbicos que ocurren en la mitocondria. Entonces nosotros vamos hacia allá, hacia la producción de energía en la mitocondria, ¿vale? Bien, este es el esquema de metabolismo como en general, ¿cierto? Nosotros estamos metidos acá en el catabolismo principalmente, donde a partir de nutrientes obtenemos moléculas de baja energía, desechos, ¿cierto? Pero nos interesa esto, la energía química y principalmente la ATP, ¿ya? Esta energía química es súper importante porque se ocupa acá en el anabolismo. Entonces, por eso nos interesa de sobremanera esta energía química de acá. En formar biomoléculas, ¿cachai? En nuestro cuerpo, formar nuestras proteínas, nuestro ADN. Por eso no importa esta energía química. Por ahí ya, esto igual ya lo habíamos discutido, hay mitocondria tanto en la célula vegetal como en la célula animal, ¿cierto? Porque por ahí pueden haber errores que hay en la vida. Estructura de la mitocondria, ¿cierto? Bueno, en generalidad de la mitocondria. Son organelos que suministran la energía a la célula, súper importantes por ello. Sintetizan ATP. ATP es una molécula energética, ¿cierto? Que por ahí en ácidos nucleicos la discutimos un poco. Se llama adenosintrifosfato, ¿cierto? Es una molécula que tiene tres grupos fosfatos unidos, ¿vale? Tres fosfatos, 3P, para que lo entiendan más fácil, 3P. Y lo característico es que cuando pierde, yo lo he discutido con ustedes, creo que lo voy a repetir igual, ¿cierto? Cuando pierde su tercer fosfato es que se libera energía química. Entonces aquí vamos a ver que en algún momento lo que hace la mitocondria es unirle el tercer fosfato, ¿cachai? Que viene ahí una molécula que se llama ADP, ADPD, con D, viene un ADP y al ADP, adenosin difosfato, que tiene dos fosfatos, ¿cachai? Le une un tercer fosfato y se transforma en ATP. Lo puedo explicar más adelante también, ¿eh? Lo puedo explicar también eso. Pero viene esa explicación. Pero esta es la molécula energética. Yo creo que siempre hemos hablamos de esto, del ATP, ¿vale? Esto se produce a expensas de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Entonces, principalmente de carbohidratos y ácidos grasos, solo hemos discutido también. De aminoácidos, poco. Poca energía podemos, o sea, no es muy común. Entonces, sin mitocondrias no tendríamos energía, ¿cierto? Eso es como una generalidad que ya sabemos. No podríamos extraer toda la energía de los alimentos. ¿Ya? Por eso es importante la mitocondria. Porque con ella producimos energía. ¿Para qué producimos energía? Para todos estos procesos celulares: mitosis, meiosis, motilidad, biosíntesis de materiales, transporte activo, transmisión de señales, endocitosis, exocitosis. Gran variedad de funciones. Ocupamos ATP. ¿Vale? Y es lo que te digo, acá es adenosin difosfato y en la mitocondria se le une el tercer fosfato. ¿Cachai? Esto es como lo más importante de la mitocondria. Y ahí se transforma en adenosin trifosfato. ¿A costa de qué? De hidratos de carbono, lípidos, en presencia de oxígeno. Eso lo voy a destacar ahora, ya lo puedo decir desde ya. La mitocondria solo ocurre, los procesos que ocurren en la mitocondria solo ocurren en presencia de oxígeno, ¿vale? Se genera CO2 y agua. Y obviamente que ATP. El ATP lo ocupamos en esta gama de funciones. Su forma oval, ¿cierto? Alargada, tiene varias micras de longitud. Lo más importante es cierto que tiene una doble membrana, eso es lo que nos interesa harto. Una membrana mitocondrial externa se le llama y una membrana mitocondrial interna. La interna está muy plegada y se plega en unas estructuras que son súper importantes para nosotros, ¿cierto? La membrana mitocondrial interna se pliega
hacia el interior y forma las famosas crestas mitocondriales. Entonces, esta es una gran diferencia que tiene este organelo con otros organelos de bicapa lipídica, porque vamos a hablar, por ejemplo, ya hablamos de el RER, ¿cierto? Que tiene una bicapa lipídica, una membrana. Aparato de Golgi, una bicapa lipídica, una membrana. El lisosoma, una bicapa lipídica, una membrana. Este tiene una doble membrana y la membrana mitocondrial interna se pliega hacia el interior, ¿vale? Y forma las crestas mitocondriales. Tiene una longitud, es pequeñita, ¿cierto? Es súper pequeña, entre 5 y 1 micrómetro, es muy pequeña. Por eso es que por ahí se sabe o ya hay una teoría que se dice que, que fue una bacteria en algún momento. Que fue una bacteria en algún momento. Sus características. Bueno, aquí sí que nos metemos como bien de lleno en las características. Decimos que la membrana exterior es más lisa, también se dice que es más permeable también, ¿vale? Es más permeable. Em, y la membrana interior, ¿cierto? Ya te había discutido, ¿cierto? Ya te había explicado que se pliega hacia el interior y forma las crestas, ¿vale? Y que rodea, ¿cierto? Y esto es lo nuevo, ¿cierto? Rodea una sustancia, un gel, ¿cierto? Una película líquida, se dice por acá, una matriz líquida, que es la matriz mitocondrial. Todo el interior, donde va mi mouse acá, ¿cierto? Donde va mi flechita, todo el interior se llama matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial igual no importa porque ahí ocurren procesos importantes, que lo puedo decir desde ya. Ahí ocurre la oxidación del piruvato, que lo tengo acá, el ciclo de Krebs y la degradación de ácidos grasos, que son procesos que los vamos a ver hoy día, o sea, en esta clase. Los tengo que explicar, ¿vale? Entonces, ahí está la matriz mitocondrial. Lo tenemos acá. Em, Eso principalmente. Entonces, membrana mitocondrial externa, bastante permeable. Membrana mitocondrial interna es más impermeable. Y la membrana mitocondrial interna también es importante mencionar que es más proteica. Es más impermeable y es más proteica, ¿vale? Em, Están en movimiento dentro de la célula, entre otras cosas. Aquí podemos decir, la matriz mitocondrial tiene una consistencia gelatinosa debido a la gran cantidad de proteínas, ¿cachai? Estamos hablando de esto, matriz mitocondrial. Gran cantidad de proteínas que son enzimas, ¿cierto? Hay gran cantidad de proteínas por esto, que son enzimas que desarrollan estos ciclos, en la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la agregación de ácidos grasos, ¿vale? Eso hacen estas enzimas o estas proteínas que se nombran acá. Además contiene ribosomas y varias moléculas de ADN. Eso es importante en las mitocondrias, ¿cierto? Que tienen su propio ADN, por eso igual son como, es una prueba que en algún momento fueron bacterias en algún momento. Y tiene su ribosoma, hay síntesis de proteínas acá en la mitocondria también. Eso principalmente. Aquí sigo diciendo eso, que la membrana mitocondrial externa es más permeable, ¿ya? Tiene porinas, pero tampoco es tan importante eso, ¿ah? Es más permeable nomás, tiene que quedar la idea. Em, el espacio intermembrana también tiene un citoplasma, un tipo citoplasma. Igual nos importa, pero no por lo que hay ahí, sino que por lo que va a ocurrir, que lo voy a explicar más adelante. Si nos interesa el espacio intermembrana, el espacio entre las dos membranas, nos interesa no por lo que tenga, no, ahí no ocurren procesos importantes, pero en algún momento em, hay un suceso importante. No hay enzimas, eso es lo que te quiero decir. No hay degradación de nada, no hay enzimas. Las enzimas las encontramos aquí, en la matriz mitocondrial. Y también encontramos otras proteínas que también lo voy a explicar en las crestas mitocondriales, ¿vale? Que ya estaba mencionando que era muy proteica. Entonces, eso. No importa el espacio intermembrana, sí nos importa, lo voy a repetir más adelante. Acá lo digo no, la membrana interna es más impermeable a iones y a la mayoría de moléculas pequeñas, excepto cuando una vía metabólica está provista de proteínas transportadoras de membrana. En la membrana mitocondrial interna es muy proteica,
Eso nos interesa decirlo desde ya y lo vamos a ocupar de nuevo en la clase, en lo que voy a hablar ahora. La membrana mitocondrial es muy proteica, porque acá ocurren procesos importantes de transporte de electrones principalmente, que también lo voy a explicar en esta clase, ¿vale? No sé, es muy proteica y en realidad, bueno, es muy proteica porque acá finalmente también es donde se sintetiza la ATP, ¿vale? Lo digo desde ya, en la membrana mitocondrial interna donde se sintetiza el ATP, ¿ya? En estas crestas mitocondriales aquí que está indicando mi mouse. Y esos puntitos como naranjitos que se ven ahí son las moléculas que sintetizan el ATP, pues son proteínas, ¿ya? Aquí simplemente como resumen. Membrana mitocondrial externa, fácilmente permeable a moléculas o iones. Membrana mitocondrial interna, impermeable a la mayoría de iones. Solo a través de transportadores específicos es posible cruzar la membrana. Es lo que tenemos que explicar en esta clase. Tenemos que explicar que aquí se transportan protones, que es lo que voy a explicar, ¿cierto? Y electrones, ¿cierto? Que es un juego un poco raro que lo voy a explicar y lo voy a dejar claro, no se preocupen, ¿vale? Pero hay transportadores aquí que hay en la membrana mitocondrial interna que finalmente se termina formando ATP, ¿ah? Eso es lo que ocurre acá en la membrana mitocondrial interna. Se termina formando ATP. Esquema más permeable, más impermeable, muy proteica, porque hay transportadores de membrana que vamos a explicar en esta clase. Bien, aquí una vez que ya explicamos la estructura general de la mitocondria, ¿cierto? Ya dejamos en claro que hay una membrana mitocondrial externa, bastante permeable, una membrana mitocondrial interna, muy proteica, una matriz mitocondrial que también posee muchas proteínas porque son enzimas, ¿cierto? Que van a participar en algunos procesos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la respiración celular, que es finalmente lo que ocurre acá en la mitocondria, ¿cierto? Que es finalmente de donde se terminan degradando los alimentos, ¿cierto? Los carbohidratos principalmente, para obtener energía, ¿vale? Eso estamos discutiendo ahora. Entonces ahí hablamos de la respiración celular, ¿cierto? O respiración aeróbica. Cuando hablamos de eso, ¿cierto? Primero, evidentemente, tenemos que hablar de los procesos que van a ocurrir acá. Hablemos primeramente de la glucólisis, ¿cierto? Y aquí toda esta interpretación de la respiración celular, ¿cierto? Se hace desde el punto de vista de la glucosa, ¿vale? Y específicamente se hace desde el punto de vista de una molécula de glucosa, ¿vale? De una molécula de glucosa. Nosotros sabemos que la glucosa es un monosacárido, ¿cierto? De 6 carbonos, ¿cierto? Es importante destacarlo que es de 6 carbonos, ¿ah? Es de 6 carbonos. Por eso que acá lo tengo como un esquema de 6 carbonos. Entonces, esa es la glucólisis. Ya voy a destacar desde ya que la glucólisis ocurre fuera de la mitocondria, ¿vale? Y ahí se genera una molécula que es el piruvato. Posteriormente, la degradación de la glucosa continúa ahora dentro de la mitocondria, ¿cierto? Pero no, ya la glucosa ya no existe, ¿cierto? Y es el piruvato el que ingresa a la mitocondria, ¿vale? Ahí se atraviesa las dos membranas y ahí en la matriz mitocondrial es donde ocurren dos procesos, que lo voy a nombrar ahora, pero los voy a repetir después, ¿vale? Ocurre la formación del acetil-CoA, ¿vale? También se le llama oxidación del piruvato, tienen los dos nombres, formación del acetil-CoA o oxidación del piruvato. También ahí ocurre el ciclo de Krebs, ¿vale? Ocurre aquí en la matriz mitocondrial, ¿vale? Y después la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, esta sí que ocurre en las crestas mitocondriales, ¿vale? Esta fosforilación oxidativa es donde se forma el ATP, ¿vale? Por eso, por ejemplo, acá tengo la ganancia de este proceso, 22 ATP, ¿vale? Esto sí que ocurre en las crestas mitocondriales, ¿ya? Pero estos procesos de acá, formación del acetil-CoA o ciclo de Krebs, estos ocurren en la matriz mitocondrial, ¿vale? Bien,
Les vuelvo a repetir que estos son procesos en donde se termina de degradar el carbohidrato, donde se termina de degradar la glucosa. O sea, finalmente el pan, la papa, todos los carbohidratos que tú te comes, ¿cierto? Terminan siendo degradados aquí en la mitocondria, ¿vale? En estos procesos que estamos hablando acá. ¿Ya? Bien, entonces estamos ahí. Proceso desarrollado en la mitocondria. Vamos a hablar de un poco más adelante de la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿vale? Pero por ahora, por lo más pronto nos interesa el ciclo de Krebs. A mí me falta una S, ¿ah? El ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Que ocurre dentro de la mitocondria, y fosforilación oxidativa también. Aquí también me falta lo que sería la oxidación del piruvato sería, ¿vale? Que lo voy a colocar de inmediato. Oxidación del piruvato. Oxidación. Mucha falta ahí. Eso no está en la clase que les dejé en el Teams. Ya. Entonces vuelvo a repetir. Por aquí, por ahora nos interesan estos procesos, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, oxidación del piruvato y fosforilación oxidativa. Me interesan esos procesos que ocurren dentro de la mitocondria. Em, bien, empecemos. Esto es bastante químico, pero no, tampoco es tan complejo y las preguntas no van hacia la química en la prueba, ¿ah? Las preguntas van más hacia la generalidad del nombre de la molécula que sale y eso, ¿ah? Y es lo que vamos a explicar bien general, ¿vale? Bien, la glucosa, aquí tenemos el esquema de una célula, esa es su membrana en azul, por acá tenemos la glucosa. La glucosa es finalmente la que ingresa a la célula, ¿cierto? Por transportadores de glucosa, como lo explicaban sus compañeros el otro día en la infografía. Y dentro de la célula, ¿cierto? Ocurre la glucólisis, ¿vale? La glucólisis, ¿cierto? Específicamente es la degradación de la glucosa, ¿cierto? Que es una molécula de 6 carbonos, ¿cierto? Se degrada a dos moléculas de piruvato. Esa es la glucólisis, que también tengo un esquema, este esquema que lo muestro un poquito más grande adelante. ¿Ya? Entonces, esa es la glucólisis, lo dice la palabra rompimiento de la glucosa, ¿vale? La glucosa de 6 carbonos se degrada en dos moléculas de 3 carbonos, ¿vale? ¿Se obtiene un poco de energía? Sí, se obtiene un poco de energía, es verdad, pero poquito, casi nada. Por otro lado, se obtiene un poco se obtiene un poco de electrones, que es lo que tengo que explicar, que lo explico en la siguiente imagen, pero vamos a ir viendo, ¿cierto?, que dentro de lo que se va obteniendo como ganancia acá en estos procesos previos a la formación del ATP, son electrones, ¿vale? Y lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, ocurre la glucólisis y se forma el piruvato, molécula de 3 carbonos. Es el piruvato finalmente el que ingresa a la mitocondria. Entonces, no es la glucosa la que ingresa a la mitocondria. La glucosa es degradada fuera de la mitocondria, en la célula, ¿cierto? Y después es el piruvato el que ingresa a la mitocondria. Eso es importante destacarlo, ¿vale? El piruvato ingresa a la mitocondria. Eso es lo que tenemos acá. Glucólisis, degradación de la glucosa a dos moléculas de piruvato, ¿cierto? El piruvato es una molécula de 3 carbonos que lo muestro acá. Glucosa dice carbono, ¿cierto? Se obtiene ATP, la molécula energética que te comentaba hace rato, ¿cierto? ¿Vale? Que tiene tres fosfatos unidos, ¿cierto? Adenosin trifosfato. Y esto es nuevo, ¿vale? El NAT. Ahora vamos a ir hablando del NAT y el FAT que va a aparecer más adelante, ¿cierto? Estas moléculas simplemente van reteniendo y ganando electrones, ¿vale? Y sí, nos importan los electrones, ¿cierto? Porque más adelante vamos a ir a hablar de la cadena transportadora de electrones, que es previa a la formación del ATP, ¿vale? Pero sí nos interesan estos electrones que se van ganando, ¿vale? Recordemos que cuando una molécula está oxidada, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, este NAT+,
¿cierto? Está oxidado, se dice, es decir, le faltan electrones, ¿vale? Esta molécula, cuando se va produciendo la degradación de la glucosa, ¿cierto? Estas moléculas van ganando electrones, ¿vale? Estos electrones sí nos interesan, sí los ocupamos. Por ejemplo, acá cuando muestro NADH, esta molécula NAD es porque tiene electrones, ¿vale? No me interesa qué tipo de molécula sea NAD, ¿cierto? Eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que estas moléculas retienen electrones, ¿vale? Los electrones sí nos interesan. Nosotros de acá del alimento, de la glucosa, ¿cierto? Que es el alimento. Lo que hacemos, ¿cierto? Cuando la vamos degradando, vamos ganando electrones de alta energía, se dice, ¿vale? Ganamos electrones de alta energía. Estos electrones sí nos interesan y los vamos a ocupar más rato, ¿vale? Lo tengo que explicar. Ya, vamos para allá. Entonces, ojo con estos NAT que, insisto, ganan electrones. Por ejemplo, aquí el NAT está oxidado, sin electrones, ¿vale? Acá va a ganar electrones y va a estar reducido, se dice, con electrones. Pero aquí tiene electrones, NADH. Ahí el NAT tiene electrones, ¿vale? Eso nos súper interesa. Entonces, en la glucólisis que ocurre fuera de la mitocondria, ganamos ATP y NADH. Esa es la ganancia, ¿vale? Y aquí ya te insisto, ¿cierto? Que no son NADH lo que ganamos, sino que son electrones que están contenidos en el NADH. Electrones que están contenidos en el NADH. Ojo que son 2 ATP y 2 NADH, ¿vale? Lo que ganamos acá. Ahora es el piruvato el que ingresa a la mitocondria. Pero ojo, son 2 piruvatos. ¿Por qué? Porque de la glucosa, que es de 6 carbonos, si la dividimos en 2, obtenemos 2 piruvatos. Entonces, si se hace el conteo con 2 piruvatos aquí para adelante, está hecho así el estudio de esto, ¿ah? Así se describe esto. No, no es que se me ocurra a mí explicarlo así, ¿vale? Se hace con una glucosa. Una glucosa se degrada en la mitocondria, pero en la vida real no es que una glucosa está siendo degradada, sino que en la vida real cientos de glucosas están siendo degradadas acá y pero solamente para hacer la explicación más fácil se dice una glucosa, ¿vale? Ahora, 2 piruvatos son los que ingresan a la mitocondria, ¿vale? Eso lo voy a explicar más adelante en el caso de que no hubiera oxígeno, ¿cierto? Se van a fermentación. En el caso de que sí hay oxígeno, vamos al ciclo respiratorio o a la respiración celular, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Tenemos el piruvato, acá lo tenemos, de 3 carbonos. El piruvato es el que ingresa a la mitocondria. Aquí tenemos la membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna. Y por acá tenemos la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial ocurre el proceso que tiene los dos nombres: oxidación del piruvato o formación del acetil-CoA, ¿vale? Formación del acetil-CoA. Oxidación del piruvato o formación del acetil-CoA. Tienen los dos nombres. Que simplemente es a este piruvato le quitamos un carbono, ¿cierto? Se forma dióxido de carbono, ¿ya? Y obtenemos electrones, ¿cachai? O sea que de nuevo, nuevamente obtenemos electrones. Aquí viene el NAT sin electrones y acá está el NAT con electrones. Entonces ganamos electrones, ¿vale? Entonces eso ocurre acá en la matriz mitocondrial. Vuelvo a insistir, en la matriz mitocondrial ocurre esto. Este piruvato se descarboxila, se dice, ¿cierto? Se le quita un carbono y ganamos electrones. A partir de ahí nos queda una molécula de 2 carbonos, porque es como matemática básica, ¿cierto? Y teníamos piruvato, que era de 3 carbonos, ¿cierto? Y le quito un carbono, bueno, ahora me queda una molécula de 2 carbonos que se llama acetilo, ¿vale? Este acetilo, que es una molécula de 2 carbonos, ¿cierto? Es el que finalmente es el que ingresa al siguiente proceso, ¿vale? Que yo ya me había adelantado y había dicho que es el ciclo de Krebs, ¿vale? El ciclo de Krebs es el siguiente proceso que viene, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Hay una enzima que simplemente lo que hace es que se une a este acetilo, ¿vale? Se une a este acetilo y lo dirige al ciclo de Krebs, ¿cachai? Simplemente eso. Por eso se dice que formación del acetil-CoA.
¿cachai? Es la unión de un acetilo, que es esta molécula de dos carbonos, a una coenzima A. Y esta coenzima A lo único que hace es llevar este acetilo al ciclo de Krebs. Esa es su función, ¿vale? Entonces ahí vuelvo a repetir, ¿cierto? Este piruvato de tres carbonos se descarboxila, se ganan electrones, ¿cierto? Y el acetilo de dos carbonos, ¿cierto? Porque me quedan dos carbonos todavía, ¿cierto? El acetilo se une a una enzima que va a llevar este acetilo al siguiente proceso, que es el ciclo de Krebs, ¿vale? El ciclo de Krebs. Aquí repetimos, ácido pirúvico, que es piruvato de tres carbonos, le quito un carbono, ¿cierto? Gano electrones por acá, ¿ya? Hay una enzima que se une a este acetilo de dos carbonos y ahora este acetilo está listo para ingresar al ciclo de Krebs, ¿cachai? Hacia allá vamos. Vamos hacia el ciclo de Krebs. Este siempre es como, este es una enzima simplemente que toma los acetilos y los lleva. Pero voy a decir algo importante. Al ciclo de Krebs, que es el siguiente proceso, no ingresa este complejo completo. Ingresan solo los acetilos. La coenzima A no ingresa al ciclo de Krebs, ¿vale? Simplemente para que la conozcan. Ahí está. Coenzima A por acá. Y grupo acetilo que sí nos interesa. Este sí es el que va al ciclo de Krebs, ¿cachai? Son dos carbonos simplemente. Dos carbonos que van al ciclo de Krebs. Este de acá. Toda esta coenzima A no ingresa al ciclo de Krebs. Simplemente para conocerla. Entonces, un esquema, nosotros estamos metidos por acá. Ya la glucólisis ya fue. Ya lo uno con este, pero no los quiero complicar, ¿cierto? Simplemente miremoslo de acá. Ya la glucólisis ya fue. Glucosa de 6 carbonos, lo transformé en piruvato de 3 carbonos. Ahí son dos piruvatos, ¿vale? Después dentro de la mitocondria, acá el piruvato lo descarboxilé, gana electrones por acá. La coenzima se unió al piruvato, ¿cierto? Y ahí lo único que falta, ¿cierto? Perdón, la coenzima se unió al acetilo, ¿ya? Al acetilo, que fue lo que me quedó el piruvato. La coenzima se une al acetilo y ahora lo que falta es que entremos al ciclo de Krebs, que es lo que viene, ¿ya? Ahí voy a tomar agüita para continuar dando la clase, ¿vale? Menos de 2 minutos, menos de 2 minutos. Ya, chicos, chicas, ahí volví. Bien, entonces, ahora solamente me queda el acetilo. Es el acetilo el que entra al ciclo de Krebs. Ahí estamos metidos. El ciclo de Krebs, nosotros no tenemos que, el ciclo de Krebs es complejísimo. Nosotros no tenemos que aprenderlo. ¿Ya? Eso es lo más importante que nos tiene que quedar claro. Esto se salvaron, esto es para bioquímica. Yo entiendo que ustedes no tienen bioquímica, así que no nos interesa. Lo que sí nos interesa, ¿cierto? Es lo que ya venimos diciendo, que venimos degradando la glucosa. La glucosa había sido degradada en el citoplasma. Ahí obtuvimos piruvato. El piruvato es de tres carbonos. El piruvato, dentro de la mitocondria, le quitamos un carbono. Se llama oxidación del piruvato o formación del acetil-CoA. Ahora nos quedan dos carbonos. Eso es lo que nos va quedando de la glucosa. Estos dos carbonos
Vienen a ser degradados acá al ciclo de Krebs por ciclos químicos complejos, ¿cierto? Que no nos interesan, ¿cierto? Y lo que se gana acá, ¿cierto? Son electrones, ¿cierto? También he venido insistiendo, ¿cierto? Que los NAT y los FAT que va a aparecer ahora, ¿cierto? Lo único que hacen son ganar electrones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gran importancia del ciclo de Krebs? La ganancia de electrones, ¿cachai? Por acá se ganan electrones, ¿cierto? Que el NAT venía sin electrones, queda con electrones. Por acá el NAT venía sin electrones, queda con electrones. Por acá el FAT, que es una molécula similar al NAT, venía sin electrones. La flechita lo indica, ¿cachai? Se va con electrones. Viene sin electrones el NAT, se va con electrones. Entonces, la gran importancia del ciclo de Krebs es que se ganan electrones y lo otro más importante también es que terminamos de degradar la glucosa, ¿vale? A grandes rasgos te digo, ya, aquí en el ciclo de Krebs ya hay una molécula de 4 carbonos que se llama oxalacetato, ¿ya? Se une con los 2 carbonos que vienen del acetilo, ¿ya? Se forma una molécula que se llama citrato o ácido cítrico. Se forma una molécula de 6 carbonos, ¿cachai? Es obvio porque esta molécula de 4 carbonos que ya estaba en el ciclo de Krebs se une con esta molécula de 2 carbonos, que es lo que viene de la glucosa, lo que queda de la glucosa, que es el acetilo, forma el citrato de 6 carbonos. Después el citrato es degradado, degradado, degradado por enzimas, es transformado en diferentes intermediarios que no nos interesan. Y mira lo que pasa por acá. Vuelve a crear una molécula de 4 carbonos. Y por acá salieron los últimos 2 carbonos de la glucosa. Entonces, ¿qué obtenemos en el ciclo de Krebs? Ganancia de electrones que son almacenados en el NAD y el FAT. ¿Ya? Obtenemos un poco de ATP acá, no lo había mencionado, pero sí, obtenemos un poquito de ATP, pero no es la gran importancia de este ciclo, ¿vale? ¿Qué es lo otro? Obtenemos desecho, que sería CO2, ¿cierto? Este sería ya el gas que emanamos nosotros, ¿cierto? La respiración, exhalamos. Entonces, ese es el ciclo de Krebs. No hay que complicarse mucho tampoco. Es un ciclo que recibe los 2 carbonos que vienen de la degradación de la glucosa, que es lo que me va quedando. Aquí se une a una molécula que ya está, al oxalacetato. Esto no hay que aprendérselo. sim- Esto del oxalacetato, citrato, no, esto no hay que saberlo. Sino que la idea general es que se termina de degradar los 2 carbonos por acá, ¿vale? Que aparecen aquí, siendo degradados, ¿cachai? Y ahí ya dejan de existir. Aparece la molécula de nuevo, el oxalacetato en el ciclo, ¿vale? ¿Y qué se ganan? Electrones almacenados en el H y el FATH. Esa es la gran ganancia, ¿vale? Y también un poco de ATP, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por glucosa, nosotros obtenemos 6 NADH y 3 FATH, que están por acá. No, no está por acá abajo, pero en mi presentación cuando lo vean la van a ver acá abajo. Tampoco hay que aprenderse las cifras, ¿vale? No hay que aprenderse las cifras. Más que nada, lo general, ¿cierto? Lo general, ¿vale? Importante que ya venimos con el piruvato, aquí se oxida, en la oxidación del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial, aquí viene el ciclo de Krebs, que vuelvo a repetir, el ciclo de Krebs está ocurriendo en la matriz mitocondrial. Bien, aquí nos acercamos a terminar con la mitocondria. Vuelvo a hacer un review hacia atrás. Hemos ido degradando la glucosa, fuimos obteniendo poquita energía, un ATP por acá, ¿cierto? Y fuimos obteniendo electrones todo el tiempo. Por acá en la glucólisis obtuvimos electrones almacenados en el NAT. Acá obtuvimos electrones almacenados en el NAT también cuando el piruvato que ingresó a la mitocondria, ¿cachai? Este ingresaba a la mitocondria, se oxidaba el piruvato y se formaba el acetil-CoA, que es el mismo proceso, tiene los dos nombres, oxidación del piruvato y formación del acetil-CoA. Se le quitaba un carbono al piruvato y quedaba el acetilo. Ahí obteníamos un poco de electrones, obteníamos electrones que nos importan, que los vamos a ocupar ahora. El acetilo ingresaba al ciclo de Krebs. Por ahí
termina de ser degradado, por eso aparecían los carbonos, los dióxidos de carbono. Termina de ser degradado los carbonos. Entonces aquí, en el ciclo de Krebs, termina de ser degradada la glucosa, ¿cachai? Aquí ya deja de existir glucosa y la energía de la glucosa finalmente está siendo almacenada finalmente aquí en los electrones, ¿vale? La gran ganancia que tiene el ciclo de Krebs, ya lo había dicho, son electrones almacenados en el NAD y el FAT, ¿vale? En el NAD y el FAT. Electrones almacenados en el NAD y el FAT. La gran ganancia del ciclo de Krebs. Un poquito de ATP también, poquito, poco ATP, ¿vale? No mucho. Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora vamos finalmente, ¿qué es lo que falta? Lo culmine, formar el ATP, ¿cierto? Para eso, estos electrones que he ido guardando, el NAD por acá, electrón acá en el NAD de acá, electrón en el NAD de acá por acá, el NAD de acá, el NAD de acá, el NAD de acá, y el FAT de ahí, ¿cierto? He ido guardando electrones, ¿cierto? A partir de la degradación de la glucosa, si eso estamos haciendo, ¿vale? Y aquí ya dije, en el ciclo de Krebs se terminó de degradar la glucosa. ¿Ya? Los electrones ahora los voy a ocupar en la cadena transportadora de electrones que está acoplada a una proteína que se llama la ATP sintasa. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Los electrones los ocupo en la cadena transportadora de electrones que está acoplada a una proteína que se llama la ATP sintasa, que es la que sintetiza el ATP. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que en la membrana mitocondrial interna, yo ya les había dicho que la membrana mitocondrial interna era muy proteica. Súper importante porque ahí encontramos la cadena transportadora de electrones. Además, también encontramos la ATP sintasa, ¿vale? Entonces, por eso es que es tan proteica, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Yo te decía ya por ahí decía, no, que es muy, muy impermeable y solo se dejan pasar moléculas o iones que permite la membrana. Efectivamente, ¿cierto? Solamente aquí nos vamos a dar cuenta que solamente pasan protones H+. Eso es lo que puede atravesar la membrana mitocondrial interna, protones H+. Ahí lo estoy indicando. Por acá, en el esquema, tengo la membrana mitocondrial interna, que se ve ahí con sus fosfolípidos muy bonita. Tengo el espacio intermembrana, el espacio entre las dos membranas de la mitocondria. Por eso te decía, al principio de la estructura de la mitocondria, te decía, oye, este espacio intermembrana nos interesa en algún momento porque ahí va a ocurrir un suceso importante. Te decía, no hay enzimas, no hay un ciclo de algo como si lo hay acá en la matriz mitocondrial, que está el ciclo de Krebs. No hay enzimas, pero ocurre un suceso importante. Y es ahora donde tenemos que describirlo, ¿vale? Y tenemos el espacio intermembrana, ¿cierto? Membrana mitocondrial interna y por acá la matriz mitocondrial, ¿ya? La matriz mitocondrial ya nos deja de importar aquí, ¿cierto? Ya ocurrió el ciclo de Krebs, que es lo que ocurre en la matriz mitocondrial, y ya ocurrió la formación del acetil-CoA o oxidación del piruvato, como te vengo diciendo ya varias veces, ¿vale? Ahora estamos en la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa también, ¿vale? Que se llama completo, se llama fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque por acá ocurre la fosforilación, ¿cachai? Por eso se llama fosforilación, porque finalmente nos interesa eso, la fosforilación. ¿De qué? Del ADP. El adenosín difosfato se le une acá el tercer fosfato, ¿cachai? Eso es lo más clave de esto. Por eso se llama fosforilación. Al adenosín difosfato se le une el tercer fosfato y se forma el adenosín trifosfato. ¿Ya? Pero espera un poquito, que lo voy a explicar. Vamos. Aquí paciencia y también les voy a mostrar un video después de esto, así que igual espero que les quede claro. Es un poco complejo entenderlo, pero yo lo explico con paciencia. Bien, y ojo, este detalle que yo explico igual no se pregunta completo, pero es que si no lo explico el detalle no se entiende lo que ocurre acá, ¿vale? Les digo, no hay que aprendérselo completo como yo lo explico, pero si no, no se entiende todo lo que ocurre, ¿vale?
El cuento es así de simple. Ya. Los electrones que fui ganando durante la degradación de la glucosa, que te insistí, ¿cierto? Que se ganan muchos electrones por acá, quedan guardados en el NAT, ¿cierto? Los electrones, ¿cierto? Ahora son llevados aquí a la matriz, a la crestas mitocondriales, ¿cierto? Y los electrones son depositados aquí en los transportadores de electrones, ¿cierto? Hay unas proteínas, ¿cierto? Que por ahí cuando llegan los electrones, ¿cierto? Hay unas proteínas que comienzan a bombear protones H+ al espacio intermembrana, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando los electrones van siendo movidos por aquí, ¿vale? Por la cadena transportadora de electrones, cuando los electrones van siendo movidos por acá, ¿vale? Se produce un bombeo de protones, ¿cierto? Y eso es lo que están haciendo estas proteínas acá. Esas flechas verdes indican eso, ¿vale? Un bombeo de protones H+ acá, ¿vale? H+ por aquí, ¿vale? Bien, eso es lo que hacen finalmente los electrones, por eso nos interesaban tanto, ¿vale? Por eso yo te decía, guarden los electrones no se interesan. Los electrones son importantes acá porque producen esto, producen que se bombeen protones H+ desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, ¿vale? Simplemente eso, no hay que complicarse, ¿vale? Simplemente eso. Ahora viene lo culmine, tampoco hay que complicarse mucho. Como los electrones, ¿cierto? Los electrones movieron aquí, cuando los electrones fueron pasando por aquí, esos son los electrones, esas pelotitas azules, esos son los electrones, pelotitas azules. Cuando los electrones van siendo movidos por aquí, por la cadena transportadora de electrones, se van acumulando protones H+ acá, en el espacio intermembrana. Ese es el suceso importante que yo les decía, ¿vale? Se van acumulando protones acá, en el espacio intermembrana. ¿Qué pasa ahí? En ese momento, cuando se acumulan protones H+ acá, ¿vale? La ATP sintasa permite el paso de estos protones de vuelta, ¿vale? Porque por ahí, como vimos en transporte, ¿cierto? Cuando hay alta concentración de una molécula en un lado, la molécula se mueve a favor de su gradiente. Entonces, ahí viene la famosa ATP sintasa, ¿cierto? Que permite el paso de los protones H+, y cuando pasan los protones H+, la ATP sintasa aprovecha ese flujo de protones, esa flecha verde, la aprovecha para unir al ADP al fósforo inorgánico, ¿cachai? Para fosforilar lo que te explicaba hace rato, ¿vale? Entonces, esa acumulación de protones H+ acá es aprovechada por la ATP sintasa para sintetizar ATP, ¿vale? Para sintetizar ATP. De forma general hay que aprenderse este esquema, ¿vale? ¿En qué sentido? En que los electrones llegan acá simplemente, los electrones producen este bombeo de H+ acá, ¿vale? Y los H+ vuelven a entrar a la matriz mitocondrial, vuelven a entrar a la matriz mitocondrial, y ahí la ATP sintasa aprovecha eso para formar ATP, ¿vale? Es así de simple. No, no hay que aprenderse mucho detalle que no se lo estoy contando aquí, no hay que aprenderlo. Quizás lo último que me valga la pena decir acá es que en la cadena transportadora de electrones, ¿cachai? Los electrones al final, que son estas pelotitas azules, son recibidos por el oxígeno, ¿vale? Quizás es importante decirlo. Y ahí se forma agua, ¿ya? Los electrones son recibidos por el oxígeno y se forma agua. Entonces, no pareciera ser complejo, ¿cierto? Pero insisto, a ustedes no nos, a nosotros, a nuestros contenidos no nos interesa aprendernos el detalle, ¿vale? Nosotros tenemos que aprender la generalidad, ¿vale? ¿Qué nos interesa como generalidad? Lo puedo repetir rápidamente, ¿cierto? Degradamos la glucosa de 6 carbonos. Desde acá obtuvimos piruvato, ¿ya? Este piruvato fue el que ingresó a la mitocondria. Cuando tenemos oxígeno, nos vamos a la mitocondria. Ahí
¿cierto? Este piruvato, cuando ingresó a la mitocondria, aquí está el piruvato, este piruvato cuando ingresó a la mitocondria fue descarboxilado, se le quitó un carbono, seguimos degradando la glucosa aquí, ¿cachai? Cuando lo descarboxilamos, le quitamos un carbono, formamos el acetilo, formamos el acetilo, ganamos un poco de electrones que sí nos interesan, ya sabemos por qué nos interesan, porque los vamos a llevar a la cadena transportadora de electrones. Ya, ahora nos dimos cuenta por qué nos interesan. Este acetilo, que lo tengo acá de nuevo, ¿cierto? Este acetilo se une con una enzima, ¿cierto? Que es la coenzima A, una gran enzima que no ingresa al ciclo de Krebs, que el que ingresa al ciclo de Krebs es el acetilo. En el ciclo de Krebs se termina de degradar este acetilo, acá están los dos carbonos del acetilo, ¿ya? Se termina de degradar el acetilo, ganamos electrones que son almacenados en el NAD y el FAD, ganamos un poquito de energía en el ciclo de Krebs, pero no nos interesa mucho esta ganancia de energía, la podemos contabilizar si está bien, ¿vale? Pero no nos interesa tanto esa energía. Acá en el ciclo de Krebs, vuelvo a insistir, es la ganancia de electrones lo que nos interesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente los electrones que fuimos ganando en la glucólisis por acá, en la oxidación del piruvato y en el ciclo de Krebs, esos electrones los vamos a ocupar en la cadena transportadora de electrones. En la cadena transportadora de electrones, simplemente los electrones son utilizados para bombear protones H+, desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Esta acumulación de protones H+, es aprovechada por la ATP sintasa, una proteína que permite el flujo de protones H+, desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, ¿cierto? Y aprovecha ese flujo para sintetizar ATP, ¿ya? Entonces, esa es la cadena de sucesos, ¿cierto? Estos electrones que fui ganando durante la degradación de la glucosa, los electrones que fui ganando durante la degradación de la glucosa, finalmente los ocupé acá en la cadena transportadora de electrones para producir este flujo de protones hacia afuera, en realidad hacia el espacio intermembrana, y después la ATP sintasa aprovecha ese flujo de protones de vuelta para sintetizar ATP. ¿Vale? Es en este proceso que se sintetiza gran cantidad de ATP, lo tenía por acá, en este esquema de acá. En la cadena transportadora de electrones se sintetiza la mayoría del ATP, ¿ya? Entonces por eso nos importa tanto. Eso como generalidad de todo lo que es cadena respiratoria, chicos, chicas. Espero que vean el video y yo les acepto preguntas el día martes de la clase, ¿vale? Les doy un recuento de la ganancia. Por ejemplo, en la glucólisis se ganan 2 NAD y 2 ATP. En la formación del acetil-CoA se ganan 2 NAD y se obtiene CO2 igual, dióxido de carbono, es igual, hay que ir considerándolo. Ciclo de Krebs, ahí está la ganancia. Muchos NAD, FAT igual, por acá ATP. En el ciclo de Krebs, poquito ATP decíamos. Este está mal, sí. ¿Qué? Ah, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, esa es la gran ganancia. CO2. Y en la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Ganábamos 30 ATP y 4 ATP. 34 ATP. No nos interesa eso por NAT y por FAT. Esa diferencia no nos interesa a nosotros. El esquema que ya estábamos discutiendo arriba, otro proceso importante que simplemente lo voy a nombrar en el que ocurre en la mitocondria es la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿vale? Beta oxidación de los ácidos grasos, que simplemente es la degradación de los ácidos grasos. em, y ya sabemos lo que son los ácidos grasos, esas cadenas carbonadas, ¿cierto? Largas, que también son degradados acá en la mitocondria. También obtenemos energía a partir de los ácidos grasos. Esta es la beta oxidación de los ácidos grasos, beta oxidación de los ácidos grasos, que ocurre también en la mitocondria, ¿vale?
Ahí nombramos el proceso de fermentación, ¿cierto? Donde simplemente el proceso de fermentación es cuando tenemos ausencia de oxígeno, ¿vale? Esto cuando ocurre en nosotros, cuando hacemos deporte, tenemos ausencia de oxígeno y es ahí cuando em, efectivamente ocurre la fermentación. Simplemente la fermentación es la degradación incompleta de la glucosa, ¿vale? Hay glucólisis, eso hasta el momento es normal cuando hay fermentación, ¿vale? Pero finalmente tenemos dos tipos de fermentación, la fermentación láctica que se llama, la que ocurre en el músculo, y la alcohólica, la de las levaduras, ¿vale? Entonces, en la fermentación sí ocurre glucólisis, y se forman dos piruvatos, ¿vale? Pero aquí lo que ocurre es que formamos el NAT, porque ya sabíamos que en la glucólisis formamos NAT, pero este piruvato no puede ingresar a la mitocondria, porque no hay oxígeno, ¿vale? Eso ocurre cuando hacemos deporte. El piruvato no puede ingresar a la mitocondria. ¿Qué ocurre entonces ahí en este caso, cierto? En el músculo el piruvato se transforma en lactato. En el músculo el piruvato se transforma en lactato, que es un desecho que está en el músculo después de hacer deporte. Y finalmente, lo principal que ocurre acá es que el piruvato recibe los electrones del NAT. Eso es lo más importante acá, y lo digo acá, ¿cachai? La fermentación es necesaria para reoxidar el NAT, H a NAT+, y así continuar la glicólisis. Por ahí, eso es lo más importante de la fermentación. Ya sabemos que en la glucólisis ganamos NAT, perdón, ganamos electrones. Estos electrones son almacenados en el NAT, ¿cachai? Ahí viene NAT oxidado y acá viene NAT reducido, con electrones. Resulta que tenemos que, tenemos que oxidar el NAT de nuevo, quitarle los electrones a este NAT, ¿vale? Tenemos que quitárselos. ¿Para qué? Para que vuelva a recibir electrones, ¿vale? Si no oxidamos el NAT, no tenemos NAT para recibir electrones, ¿cachai? Entonces, por eso es tan importante que se reoxide el NAT. ¿Qué es lo que ocurre? Que el NAT le cede los electrones al piruvato, acá, por acá, por eso está esta flecha por acá. Entonces el piruvato viene y recibe los electrones del NAT H, que por acá viene por acá y se va sin electrones. Entonces así el NAT está oxidado y listo para recibir electrones de nuevo en la glucólisis. ¿Ya? Entonces ahora este piruvato que ganó electrones, ¿cierto? Se transforma en lactato, que es un desecho. Entonces esa es la importancia de la fermentación, ¿cierto? De transformar el piruvato a lactato, lo tenemos que hacer para poder ejecutar glicólisis. ¿Por qué nos interesa seguir ejecutando glicólisis? Para seguir ganando un poquito de ATP. ¿Cachai? Ganamos poquito ATP, que son 2 ATP. Aquí dice 4, pero es que ocupamos 2, ¿cachai? Ocupamos 2 por acá y ganamos 4, entonces son 2, 2 de ganancia. Entonces ganamos un poquito de ATP, pero eso nos sirve para hacer deporte, por ejemplo, si es que estamos corriendo y tenemos un poquito de ganancia de energía. Entonces, por eso es importante la fermentación para seguir obteniendo energía poquita, porque recordemos que la mayor cantidad de energía se obtiene en la fosforilación oxidativa, ¿vale? Pero como la mitocondria no tiene oxígeno, y sabemos que el oxígeno es importante acá en la mitocondria, en la recepción de los electrones, de la cadena transportadora de electrones, como no tenemos em, oxígeno, no vamos a la mitocondria y el piruvato recibe los electrones, ¿cierto? Y así el NAT puede seguir recibiendo electrones y de esa forma podemos seguir haciendo glucólisis y seguir obteniendo ATP, ¿vale? En las levaduras ocurre lo mismo, pero simplemente es que al piruvato lo descarboxilamos antes, lo transformamos en una molécula que se llama acetaldehído y después a etanol. Quizá aquí este intermediario no hay que aprendérselo, pero sí que se produce CO2 en la fermentación de la levadura, fermentación etanólica. La fermentación etanólica es la que hace la levadura de la cerveza, por ejemplo, a los que les gusta la cerveza, ¿ya? Entonces eso, pues el piruvato se lleva acetaldehído, pero aquí ocurre lo mismo, ¿cachai? El acetaldehído recibe los electrones del NAD,
Aquí el NAT se va sin electrones y el NAT vuelve a la glucólisis a recibir electrones, ¿cachai? Necesitamos que exista este proceso de, eh, de oxidar el NAT, se dice. Que oxidar simplemente el NAT significa quitarle los electrones. ¿Ya? Ahí está la fermentación láctica. Simplemente repito cosas que estoy diciendo allá nomás. Ahí está glucosa, piruvato, ¿cierto? Aquí está el NAT con electrones. Y acá viene el NAT a ceder los electrones y se transforma de piruvato a ácido láctico. Y este NAT que cedió sus electrones está listo para venir a recibir electrones de nuevo a la glucólisis. Fermentación alcohólica, lo mismo, solamente que por acá al piruvato lo descarboxilamos, ¿cierto? Y de ahí se llama acetaldehído el producto, ¿cierto? Y de ahí recibe los electrones. El acetaldehído se transforma en etanol, el alcohol. Este es el que embriaga a las personas. Y acá tenemos este NAT que queda sin electrones y está listo para recibir electrones nuevamente por acá en la glucólisis, ¿cierto? Este cuadro es importante, ¿cierto? ¿Dónde ocurre cada proceso? ¿Cierto? Glicólisis, citoplasma, citosol, beta-oxidación. La beta-oxidación es la degradación de los ácidos grasos, recuerden eso. Ocurre en la matriz mitocondrial. Quizás eso no lo dije con demasiado ahínco, pero lo digo ahora. La beta-oxidación de los ácidos grasos, que la nombraba por acá, está de acá, cuando se degrada el ácido graso, todo va como tijeras degradándolo de dos carbonos en dos carbonos, ¿cierto? De dos carbonos en dos carbonos. Eso ocurre en la matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Ahí lo digo. Ciclo de Krebs, también matriz mitocondrial. Y fosforilación oxidativa. Esto ocurre en la membrana mitocondrial interna. Membrana mitocondrial interna. Finalmente, chicos, chicas, hablamos del peroxisoma. El peroxisoma nos interesa ¿por qué? Porque también es un organelo donde ocurre la beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Vale? También ocurre eso. ¿Ya? Dice que es un órgano, lo otro que nos importa también, que es un organelo de membrana. Es de bicapa lipídica. Quizás no lo tengo acá como eso, ¿ah? Pero es de membrana, es de membrana plasmática, perdón, no de membrana plasmática, de bicapa lipídica. Es de bicapa lipídica, ¿vale? Aquí tengo una microscopía electrónica de transmisión de un peroxisoma. Tiene enzimas, se dice que es para detoxificación, pero no es la misma detoxificación del REL, es una detoxificación diferente, ¿vale? Una detoxificación que tiene que ver con la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Ya? Posee enzimas oxidasa y catalasa. Acá está la clave. Acá, esto está en nuestro librito de biología del Santo Tomás. Esto es la clave, mira. Son organelos que tienen forma de vesículas, ¿cachai? Cuando digo vesículas son membranas. Contienen en su interior grandes cantidades de enzimas oxidasa y catalasa. Su función está relacionada con la oxidación de ácidos grasos de cadena larga, ¿vale? Más de 20 carbonos. Y eso se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. Y usted me podría decir, pero profe, de la beta-oxidación de los ácidos grasos, usted me dijo que era en la mitocondria. También ocurre beta-oxidación de ácidos en la mitocondria. Entonces, por eso estos organelos se explican juntos, porque hay beta-oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria, porque yo ya había explicado que de los lípidos igual podemos obtener energía, ¿cierto? Entonces, eso se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. Y también ocurre beta-oxidación de los ácidos grasos en el peroxisoma, ¿vale? Un organelo de bicapa lipídica también de membrana. ¿Qué es lo que pasa? Que en la degradación de los ácidos grasos se produce un desecho que se llama peróxido de hidrógeno, que es este de acá, que es como es el agua oxigenada que está en la casa, que a veces se ocupa para tratar las heridas, pero ya no se ocupa mucho para eso. H2O2. Este desecho se produce cuando hay beta oxidación de los ácidos grasos, ¿cachai? El metabolismo lipídico en el peroxisoma también produce, eh, eso, ahí corté mal, ahí corté mal, ahí corté mal.
Eso, sí. El metabolismo lipídico en el peroxisoma también produce H2O2, peróxido de hidrógeno, ¿vale? Que es altamente tóxico para la célula. Para evitar este daño oxidativo, el peróxido de hidrógeno es convertido por acción de la enzima catalasa, que la tengo por acá, catalasa, es convertido en agua y oxígeno, ¿vale? Según la reacción indicada en el esquema, debería decir ahí. No sé por qué salió, pero está ahí. Lo había arreglado recién. Ahí está, ¿viste? Yo sabía que lo había arreglado. Y vuelvo a repetir, se degradan ácidos grasos también, beta oxidación de los ácidos grasos, igual que la mitocondria. Cuando se degradan ácidos grasos, se produce peróxido de hidrógeno, ¿vale? H2O2, agua oxigenada. Esta es tóxica para la célula. Entonces, una enzima que se llama catalasa transforma este peróxido de hidrógeno, lo transforma en agua y oxígeno. Simplemente eso, ¿vale? Es así de simple. Se produce este desecho y este desecho inmediatamente es eliminado en en el peroxisoma. Y bueno, ya sabemos que el agua y el oxígeno a la célula no le hacen daño, ¿vale? Aquí simplemente muestro esto, ¿cierto? Funciones. Participan en el metabolismo lipídico al cortar las cadenas muy largas de ácidos grasos para favorecer su posterior y completa oxidación en la mitocondria. No se acortan los ácidos grasos para que después en la mitocondria se terminen de degradar, ¿vale? Pero eso es la beta oxidación, ¿cachai? Como degradar de dos en dos carbonos, como enzimas que van cortando el ácido graso de dos en dos carbonos. Esa es la clase de mitocondria y de peroxisoma que estaba pendiente estudiantes. Hasta aquí ingresa para la evaluación 2. Em, yo les acepto consultas el martes y también en su ayudantía del lunes también les voy a pedir al profesor que le haga la ayudantía, que les repase un poco de esto. Simplemente recordar ahí cómo se unen los procesos, ¿cierto? Es el piruvato el que ingresa a la mitocondria, y bueno, cosas que ya he repetido. Espero que les resulte buena la clase, que les vaya bien y nos vemos el martes.